Biblia conmigo, hermanos, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 7. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Mateo, capítulo 7. Su vida nunca más será la misma después de esta noche, hermanos. Estaremos aquí hoy, mañana, el sábado por la noche en Manassas, el domingo por la mañana aquí, el domingo a la 1 allá en Manassas y regresamos aquí a las 2. A las 6. Vamos a estar cargando la mesa de los casé, hermano, como los levitas cargaban el tabernáculo. Apóyanos, hermanos, durante todos esos días. Échenos una mano, hermano. Ayúdenos para nosotros tener éxito en esa campaña con su apoyo, hermanos. Mateo 7:24, por favor. 7:24. Cualquiera, dijo Cristo, pues, cualquiera. Hasta parece que Cristo era salvadoreño y decía, cualquiera pues. Cualquiera pues. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Fíjate que él no dijo que oye estas palabras. Dijo, me oye a mí. Las palabras de él. Me oye estas palabras mías. Palabras de él. Y las hace. No dijo a lo mejor, no dijo quizás, hay una probabilidad. Dijo, y las hace. Le compararé a un hombre prudente, o sea, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Sobre él mismo, Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No dijo que a lo mejor cayó o tal vez no, o quedó balanceando una promesa. Dice, no cayó. Es la promesa de él, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, sus palabras, y no las hace, no las pone en práctica, no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena, sobre lo vano, lo que no edifica, lo que no crece en madurez. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. No dijo que a lo mejor cayó, o casi cayó, o estuvo balanceando, dijo, y cayó. Y fue grande su ruina. No dijo solamente que hubo ruina, o que cayó, fue grande su ruina. Cuando su vida no está establecida en la palabra de Dios, cuando su vida no está establecida en los principios de la palabra de Dios, y vienen las luchas, las pruebas, las tribulaciones, vienen lo que es las tentaciones y el pecado acecha. Si usted no está firme y arraigado en Cristo, usted no va a sobrevivir. Es necesario arraigarse en Cristo. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra. Me humillo reconociendo que Josué y yo no es nada y nadie. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Yo te pido una bendición especial al pastor Vicente Hernández, su esposa, sus hijos, su iglesia, su ministerio, los demás pastores y hermanos que están con nosotros. Y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podéis sentar, queridos hermanos, por favor? Gracias. Edificando su casa espiritual sobre la roca. La durabilidad de cualquier edificio depende de tres cosas cuando se edifica un edificio o una casa, sea de madera, sea de ladrillo. Tres cosas importantes. Primero, los materiales utilizados. Segundo, el conocimiento ejercitado en su construcción. Y tercero, su fundamento. Los materiales inferiores, presta atención, cuando se usan en la construcción de una casa, mismo usados con habilidad, alguien que sepa usarlos, no pueden soportar por mucho tiempo los elementos de la naturaleza. Si usted usa buen material, pero la persona que está construyendo la casa no tiene la capacidad para hacerlo, de nada vale, porque son buenos materiales, pero fue construida de una manera equivocada. De la misma manera, ni los materiales superiores y mejores, usados con negligencia, alguien que no puede hacer, no va a estar bien. Ni materiales inferiores usados con capacidad de alguien que sepa hacer, pero el material no es bueno, tampoco sirve, porque van a venir las tempestades, los terremotos y se van a caer.
Nuestra vida espiritual es lo mismo. El material que usted hace para su edificación espiritual depende para soportar el peso del pecado y de la tentación. No hay mandamientos de doctrinas de hombres, pero en la palabra de Dios. Porque si no están en la palabra de Dios, no puede subsistir. No va a subsistir. No va a terminar su carrera. Una combinación de materiales buenos y perfectos y la sabiduría en la construcción es necesario para que el edificio permanezca. Si los materiales son buenos y las personas que están haciendo la compañía de construcción hace bien las cosas, pues está bien. Ahora imagine material malo y con la gente que no sabe hacer las cosas. Imagínese usted. Entonces es necesario tener los materiales buenos, un buen conocimiento de la palabra de Dios y base y fundamento. Y saber edificar nuestra casa espiritual dentro de un fundamento sólido que va a permanecer a medida que los años pasan, a la medida que vienen las luchas y las pruebas y las tribulaciones, usted va a permanecer. Necesitamos aplicar las mismas verdades en la construcción espiritual de nuestras vidas. Los materiales a ser empleados deben ser escogidos con cuidado y el trabajo de la estructura debe ser realizado con planeamiento y sabiduría. Su base debe ser el fundamento sobre el terreno sólido. La base de tu vida espiritual es Cristo. La base de tu vida espiritual es la palabra de Dios y del crecimiento tuyo. Si estás arraigado en la palabra de Dios, no tendrás ningún problema. Jesús desafía a cada uno de nosotros en el Sermón de la Montaña para construir para la eternidad, no para el tiempo. Nos persuade a rechazar materiales inferiores como el egoísmo, la lujuria o la hipocresía y el odio y falta de perdón y otras áreas que nos llevan al fracaso y a la destrucción, y a construir no sobre la arena, pero a construir sobre la roca. Los materiales que Él recomienda para la construcción de nuestras vidas permanecerá por largo tiempo hasta la eternidad. Son la humildad, la mansedumbre, la rectitud, la misericordia, la integridad, la pureza. Calidades de materiales que debemos poner sobre la roca. Una vida íntegra irá a soportar todos los problemas, todas las pruebas. Nosotros debemos estar atentos a la instrucción del Maestro. Debemos estar atentos a la instrucción de lo que la palabra de Dios nos dice, no a reglas y mandamientos de hombres. Reglas y mandamientos de hombres no van a sobrevivir. Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás que fui a ministrar en una iglesia que no permitía música. Entonces está muy bien, no permitía música. Fuimos y está bien, respetamos lo que ellos querían, no permitía música. Pero el pastor adentro del carro escuchaba música con su familia y sus hijos en CDs. Entonces yo dije, pastor, ¿cuál es la diferencia de no tener música en la iglesia y escuchar la música cristiana dentro de su carro? Sus hijos están oyendo. Al llegar a la iglesia ellos querrán poner el CD y usted no permite que ellos pongan el CD en la iglesia, ellos van a pensar que es una hipocresía. No permite en la iglesia, pero lo escuchan en la casa, lo escuchan en el carro. Él dijo, es cierto, nunca había pensado eso. Y entonces una iglesia muy tradicional con el duro trato del cuerpo. Sin embargo, la hermana que cantó durante toda semana en la campaña, después se descubrió que esta hermana estaba en adulterio con 2 diáconos de la iglesia. ¿De qué le vale, hermano, el duro trato del cuerpo? No tener música en la iglesia o algunos otros principios y mandamientos humanos, hermanos, y tanto del cuerpo. ¿Para qué? Si el pecado está dentro, el pecado está arraigado adentro del corazón. Esos son bases de doctrina de hombres, eso no tiene ningún efecto contra el pecado. Abra tu Biblia allá conmigo en Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 2. Hay una palabra muy importante allí en relación a nosotros edificar nuestra casa espiritual sobre la roca. Capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo a cuanto a los rudimentos del mundo, sea mandamientos y preceptos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos? Tales como no manejes, entonces usted no pudiera manejar su carro, porque está escrito aquí, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos de doctrina de hombres, cosas que todavía se destruyen con el uso. Tales cosas bien tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra el pecado, porque la santidad, my friend, está dentro del corazón, está dentro del alma. Está dentro del alma. Como nosotros vivimos una vida recta, íntegra, usted demuestra esa santidad en lo que es edificar la casa, una casa espiritual diferente, distinta, una casa espiritual que esté basada en la palabra de Dios. Abra tu Biblia ya en 2 Timoteo,
En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, cuando se edifica la casa espiritual en la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tu casa espiritual está edificada en la roca, entonces no habrá ningún problema, porque su casa espiritual está edificada sobre la roca. No tendrás ningún problema y ningún trastorno. Pero cuando su casa espiritual no está edificada sobre la roca, entonces vas a tener serios problemas. Porque cuando no estés fundado en la palabra de Dios, todo lo que te dice, toda doctrina o todo precepto, my friend, que no está en la palabra de Dios, no va a permanecer. No va a permanecer. Jesucristo dijo bien claro, cualquiera, o sea, usted y yo estamos abiertos. Cualquiera, sea cualquier persona que me oye estas palabras, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, es lógico que esa persona tiene oídos, es oídos para oír, pero él no quería decir eso. La traducción hispana ahí no fue muy bien afortunada. La palabra no es oír, es escuchar, porque oír no hay elección. Oímos los ruidos de los carros, oímos los aviones, oímos el lloro de los niños, pero escuchar es prestar atención a lo que la persona está diciendo. El que tiene oídos para escuchar, escuche, estaba diciendo Cristo. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Por ejemplo, Damaris, cuando me está diciendo algo y algo a veces que no tiene importancia para mí, y Damaris está hablando y ella sabe que yo no estoy prestando atención, me toca el hombro y dice, oh astronauta, ¿por dónde estás volando en el espacio? ¿Por dónde estás volando? ¿Qué hora fue que yo dije que voy a recoger a Juno de la escuela? Dije, a la hora de siempre. No, eso no fue lo que yo dije. Voy a recogerle antes porque tengo yo una cita antes, que tengo que ir a llevar a mi madre o a mi padre al médico. No puedo recoger al Juno a la misma hora. Entonces, cuando Catherine y Juno le están hablando algo que no me interesa, ellos saben cuando no estoy prestando atención. Pero cuando es algo que a mí me interesa, que yo pongo atención, entonces se está escuchando lo que la palabra lo que la persona está diciendo. Es lo mismo de Cristo. Si usted puede oír la palabra, pero si usted no escucha la palabra dentro de tu alma y de tu espíritu, ella no va a producir frutos. Porque ella tiene que callar adentro de tu alma y adentro de tu corazón. Ella tiene que causar un efecto. Y es interesante que él dijo, estas mis palabras. No es nuestras palabras, no es palabras de hombres, no es preceptos nuestros, es lo que dice la palabra. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestro corazón en lo que dice la palabra de Dios, hemos de ser edificados. La razón que tantos ministerios fallan, la razón que hay tantos problemas adentro de la iglesia y pecados y que muchos caen de la gracia y ministros y todo eso, es que no están establecidos en la palabra. Pero Cristo dijo, si nosotros estamos establecidos en la palabra, ¿cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo usted pasa diariamente con la palabra de Dios? No solamente un conocimiento intelectual, pero adentro del alma, adentro del espíritu, que ella cause un crecimiento espiritual adentro de tu vida, para que usted pueda creer verdaderamente que lo que Él está diciendo es la palabra. Él dijo, estas mis palabras. Dice que una vez un hombre estaba haciendo ese deporte del alpinismo, ese que van poniendo unos clavos y van subiendo arriba de una montaña. Usted sabe, alpinismo, ¿verdad? Yo lo llamo de crazyismo, locura. Y van subiendo y van subiendo. Dice que él estaba subiendo y de momento ya estaba llegando la noche. Y sus compañeros le dijeron, vamos a continuar mañana, vamos a regresar, porque ellos querían escalar hasta arriba del pico de la montaña. Y el hombre que estaba subiendo dijo, no, yo quiero llegar hasta el fin. Y él siguió. De momento vino la noche y él se quedó en el oscuro completamente, sin poder poner esos clavos para subir, y ni tampoco podía bajar ahora. Y de momento se zafó la cuerda de allá arriba y se vino él hacia abajo. Y gritó y clamó la misericordia de Dios. Y cuando iba a caer, se quedó prendido con unos ganchos que ellos llevan aquí. Se quedó prendido y empezó a dar vuelta así. Cayó y empezó a dar vuelta a la derecha y a la izquierda. Presta atención. Hasta que paró. Y dice que él oyó una voz, la voz de Dios, que le dijo, toma la tijera que está a su lado y corta la cuerda. Él dijo, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Voy a caer desde arriba de la montaña para abajo. La voz le dijo, confía en mí. Tome la tijera que está a su lado y corte la cuerda. Si no lo haces, vas a morir congelado durante la noche. Y no me hables de nieve, hermanos.
No me hables de nieve, por favor. De lo que pasé aquí con el pastor Itería, no me hables de nieve. Y la voz le dijo por la tercera vez: cree en mí. Lo que te estoy diciendo, toma la tijera y corta la cuerda. No lo quiso hacer. Cuando vino la mañana, murió congelado. Y cuando le vinieron sus amigos a verlo, él estaba a un palmo del piso. Su cabeza estaba casi raspando, se dice raspando, el piso. Pero como él no podía ver, porque era noche, se le hubiera cortado la cuerda, no le hubiera pasado absolutamente nada, porque estaba a un palmo solo de la tierra. Pero como él no obedeció la palabra de la voz de Dios, él murió congelado. Ese es el problema cuando nosotros no obedecemos la palabra. Pero hay algo interesante sobre esas dos casas, algo interesante. Una es del sabio y la otra es del necio. Tres cosas muy importantes sobre las dos casas. Primero, el mismo material para la construcción fue usado para las dos casas. Si fuera diferente, Cristo hubiera dicho: un material es para el sabio, otro material es para el necio. No, él dijo que fueron dos casas, una en la roca que fue edificada y la otra en arena. Segundo, la estructura fue la misma, la forma de la construcción de las dos casas como fueron construidas fue la misma. Al contrario, Cristo hubiera dicho: la casa del necio tiene una estructura y la casa del necio otra estructura. Él no dijo eso. Y tercero, el mismo tamaño tenían las dos casas, porque si no fuera así, Cristo hubiera dicho: es un tamaño de la casa del sabio, otro tamaño de la casa del necio. Entonces concluimos que los dos tuvieron la misma posibilidad de ser sabios, o los dos tuvieron la misma elección de ser necios. Como los dos ladrones, uno reconoció a Cristo como su Señor, otro no lo reconoció como su Señor. Siempre tendremos nosotros dos posibilidades: aceptar la palabra o no aceptar la palabra. Entonces recuerde, el material que usted usa para su casa espiritual tiene que estar fundamentado en la palabra. Segundo, la estructura de su casa espiritual tiene que ser construida con el material que está en la palabra. Y tercero, el tamaño de tu casa espiritual se va a notar a la medida de tu crecimiento espiritual, a la medida de tu oración, tu ayuno, ganar almas, vivir una vida de integridad, ser fiel en tus diezmos, ofrendas, sostener la obra de Dios. El tamaño de tu vida espiritual, el tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu Dios es grande, entonces tu fe será grande. Si tu fe es chica, tu Dios será chico. Si tu Dios es un Dios que puede suplir las necesidades, como nosotros ahora ese desafío para pagar por una cruzada en Nairobi, Kenia, de 400 a 800 mil personas, si cree que Dios puede hacer, entonces Dios lo hará. Si crees que Dios puede sostener a 30 misioneros, Dios lo hará. El tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu fe es grande, tu Dios es grande. Si tu fe es chica, tu Dios es chico. Pero creemos que Él es grande. Creemos que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Que Él es Dios poderoso, Dios extraordinario. Que Él dice que Él puede hacer lo que Él dice que Él puede hacer. Entonces Cristo dijo algo muy importante: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tanto uno como el otro, el necio o el rico, o el necio o el sabio, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. No dice inteligente, porque hay muchos inteligentes graduados de muchas universidades que para Dios son necios, porque la sabiduría no reside en la inteligencia. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra cosa. Una persona que no ha estudiado, no tiene una universidad, pero tiene a Cristo en su corazón, es una persona sabia. Una persona que ha estudiado pero no tiene a Cristo, Juan dijo bien claro: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces la palabra de Dios no dice aquí inteligencia, dice sabiduría, dice prudencia. Le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que camina, my friend, midiendo su vida, sus palabras, un hombre de integridad, un hombre y una mujer capaz de manejar su vida espiritual dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Dice que este hombre y que esa mujer edificarán su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. ¿Y Cristo es qué? La palabra. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y la palabra se hizo carne. Es Cristo, la palabra es Cristo. Cuando leemos esta palabra, leemos poder, leemos autoridad, porque la palabra es Cristo. Es Cristo. Entonces creemos en lo que está escrito en la palabra. Usted tiene que entender que la palabra va a permanecer.
Cuando estaba en Grecia, en el año del 85, yo subí arriba del Areópago, del monte donde Pablo predicó a los estoicos y a los epicúreos, a los filósofos de aquella época. Desde arriba del monte del Areópago usted puede ver hasta el día de hoy, el Partenón y el Acrópolis. Símbolo de la madre de la ciencia, de la sabiduría, de las ciencias griegas, donde Sócrates enseñaba, donde Plato enseñaba. Pero ¿qué es hoy? Esos son ruinas nada más. Esos son piedras nada más. ¿Quién quisiera ir a oír a Plato y a Sócrates discursar sobre la verdad? Si algunas cuadras de ahí estaría Cristo, digamos con Pablo y con los discípulos hablando. ¿Quién quisiera oír a Plato o a Sócrates hablar sobre la verdad? ¿Y quién no quisiera ir a ver la verdad en persona? Cristo mismo. Hay una gran diferencia de hablar de una cosa y de ser. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Una gran diferencia en la experiencia usted tener. Por ejemplo, ahora va a empezar el mundial, ahora en junio. Brasil es 5 veces campeón del mundo. Una cosa es hablar de fútbol, Guatemala, El Salvador, México. Pero otra cosa es haber ganado la Copa del Mundo. ¿Te entiendes? Son cosas muy diferentes. Una cosa es hablar de un asunto, otra cosa es conocer el asunto. Otra cosa es tener la experiencia. Yo hago una ilustración para que usted entienda. No te vayas a ofender. Ay, que no. Tranquilo. Solo que te estoy haciendo una comparación. No se puede hablar de algo que no se conoce. No se puede hablar de algo que no se dice. ¿Quién quisiera ir ver a Plato o a Sócrates hablar sobre la verdad? Si pudiéramos tener la oportunidad de ver Cristo que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie ve al Padre sino por mí. Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es, alabado sea su nombre, la verdad absoluta. Él es. Entonces, my friend, la palabra usada aquí es prudencia, es sabiduría, edificar bajo la roca, edificar bajo la palabra, edificar bajo conocimiento, edificar bajo la sabiduría que Dios te ha dado a usted. George Washington dijo: es imposible gobernar el hombre sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo una vez: el mayor regalo que Dios dio al hombre es la palabra de Dios. La reina Elizabeth de Inglaterra dijo: la Biblia es la supremacía y la razón de la grandeza de Inglaterra. Por eso el diablo pelea tanto para sacar la palabra de Dios, my friend, del hogar. Ya sacó de las escuelas, ya sacó del gobierno de este país. ¿Por qué? Porque Él sabe que el poder está en la palabra. Él sabe que la salvación del hombre está en la palabra. Y que el Señor te reprende esta noche, diablo, por el poder de la palabra. Estás vencido, estás derrotado por el poder de la palabra. Cuando edificamos nuestra vida por la palabra de Dios, usted será un hombre, una mujer maduro, capaz de soportar toda prueba, capaz de soportar toda obra maligna, capaz de vivir una vida extraordinariamente poderosa. Y los años van a pasar y usted se mantendrá. Y usted, my friend, vivirá en victoria porque usted está basado en la palabra de Dios. Pero Cristo dijo que vendrían lluvias y vendrían ríos y soplarían vientos y golpearían contra aquella casa, la del sabio. Pero no cayó. ¿Por qué? Porque está edificada en la roca. No puede caer, porque si Cristo está orando, intercediendo por mí todos los días, ¿cómo es que yo voy a fallar? Si el Dios del universo está orando por mí, si el Dios del universo está orando, intercediendo por mí, Cristo, a la diestra del Padre, ¿cómo yo voy a fallar? That's impossible. Si Él está orando por mí para que yo tenga éxito y sea victorioso, entonces la oración de Cristo tiene poder. La oración de Cristo tiene poder, my friend. Y si Él está orando por mí, victorioso yo seré. No caeremos. Ministros han caído de la gracia y ministerios se han derrumbado, my friend, porque ministraron a los demás, pero no ministraron lo que es a ellos mismos. Es necesario nosotros estar fundados en la roca, es necesario nosotros estar fundados en la palabra, es necesario nosotros poner en práctica, es necesario nosotros vivirla, es necesario nosotros caminar en ella, es necesario amar la palabra, vivir en la palabra, andar en la palabra, oír y poner en práctica la palabra. Es la manera que nosotros podemos vivir y podemos vencer. Es la única manera. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero anula todo lo que vino antes. Pero en el hebreo, en ese caso aquí en el griego, pero en el hebreo es borrón y cuenta nueva. Se elimina lo que fue antes. Como la gente dice, fue un gran hombre de Dios, pero tuvo un problema. Se borra todo lo que él hizo antes. ¿Usted entiende?
Qué peligroso es eso. Fue un hombre de Dios tremendo, pero cayó de la gracia. Se eliminó todo lo que él fue. ¿Entiende? Entonces, en el hebreo, pero es borrón y cuenta nueva. Dijo Cristo, pero cualquiera que me oye estas mis palabras y no las hace. Porque hay una posibilidad que usted esté oyendo, pero no esté escuchando. Hay una posibilidad, my friend, que usted sea una persona en la iglesia, pero tenga doble carácter y personalidad y sea otra persona fuera de la iglesia, y en su casa, o en su trabajo, o su escritorio, o su oficina. Es posible que usted viva una vida doble, sea una cosa en el púlpito, otra cosa fuera del púlpito como ministro. Y ahí reside el gran problema de vidas dobles, porque la Biblia dice